última presentación que vamos a hacer sobre la fase 1, competencia técnica, y con este encuentro vamos a hacer la explicación de las últimas dos evidencias que tenemos por aquí, que se llaman informe escrito sobre diagnóstico, comunidad de negocio y video expositivo de información relevante del diagnóstico realizado. Entonces, aquí les traigo la presentación con lo que debemos hacer en cada una de esas dos evidencias y el tema del material que nos hace falta por realizar, que vamos a explicarlo el día de hoy. ¿Listo? Entonces, a través de estas dos evidencias que tenemos pendientes, lo que estamos buscando es que el aprendiz tenga la capacidad de determinar la información relevante y consolidarla por un tipo organizacional. Venimos hablando desde la sesión anterior sobre esos diagnósticos empresariales, para qué se realizan, cuál es el objetivo, a partir de qué tipo de estrategias de planificación se desarrollan esos diagnósticos. Y pues la idea es que ustedes al finalizar con todas estas actividades tengan la capacidad de saber cómo, de saber hacer un diagnóstico, luego contar con información relevante que me permita realizar el diagnóstico. Entonces yo debo saber qué tipo de información voy a requerir, de qué manera la voy a clasificar, cómo la voy a analizar para poder tener un diagnóstico y pues a partir de ahí generar unos objetivos, unas estrategias, como hablábamos anteriormente, para poder llevar a cabo esos planes, ya sean tácticos, estratégicos o operacionales que desarrollan todas las empresas para poder tener ese crecimiento, esa predicción que busca. Entonces, con lo que buscamos es que a través de los diagnósticos se pueda tener una visión integral de la organización que nos permita a nosotros encontrar información que nos pueda de pronto pasar desapercibida, y sea importante para la organización, nos permite tomar decisiones importantes dentro del negocio. Entonces tenemos la primera evidencia que vamos a explicar hoy, que se llama informe escrito sobre un diagnóstico de una unidad de negocio. Esta actividad, como lo dice la diapositiva, es un informe que ustedes deben desarrollar, a través del cual van a explicar todo lo relacionado con el diagnóstico empresarial, presentar esas herramientas e instrumentos que son utilizados para hacer el diagnóstico, que ahorita vamos a hablar un poco de eso en la explicación de los temas, definir el ámbito y la información requerida, argumentar la causa y la función de su aplicación y cerrar con conclusiones y una página del informe. Entonces, estos son los puntos, estos mismos puntos se encuentran descritos en la guía de actividades. ¿Qué debe tener? Concepto de diagnóstico, características del diagnóstico, tipologías del diagnóstico empresarial, herramientas, concepto y función, método de aplicación o uso, instrumentos para recopilar información, ámbito de aplicación, información requerida, causa de su aplicación, función del diagnóstico empresarial, conclusiones, y todo debe estar con las mismas apps. Esto ustedes lo van a encontrar, lo van a poder desarrollar a partir de la consulta del material de formación que venimos revisando desde la sesión anterior, que se llama diagnóstico de las empresas, o sea que está aquí. Diagnóstico, disculpen que me pasa así rápido, que se me fue el nombre completo. La empresa y la gestión de la información, se llama el material. Entonces, aquí está la estructura sugerida, teniendo en cuenta que la actividad nos dice que debemos desarrollarla en 10 páginas. Esto es una sugerencia. Ya ustedes distribuyen la información como consideren pertinente, pero esto es para que tengan en cuenta que la extensión debe ser la que solicita la guía de actividades. Aquí les sugiere una página para la portada, una para la introducción del concepto, marco de diagnóstico, características, tipologías y ámbitos en 2 páginas, herramientas e instrumentos en 2 páginas, aplicación a la unidad en 2 páginas y el cierre en 2 páginas. Entonces, lo que deben hacer en conclusión para esta primera actividad es un informe con los puntos que están resaltados en la diapositiva anterior y en la guía de actividades. ¿A partir de qué? A partir del material que ustedes van a consultar en la guía de actividades. Deben contar con sus conclusiones basados en toda la información que ustedes van a tener ahí dentro del
informe. La siguiente evidencia se llama video expositivo de información relevante del diagnóstico realizado. Entonces, como lo dice su nombre, esto es un video, el cual no debe tener una extensión máxima de 5 minutos. ¿Qué busca este video? Que ustedes comuniquen el contexto de la empresa, porque van a seleccionar una empresa o van a continuar trabajando con la empresa con la que ya vienen desarrollando las actividades anteriores. Van a decir, la empresa con la que voy a hacer la presentación se llama tal, es una empresa que se dedica a esto, un contexto inicial de la empresa, el propósito y método del diagnóstico que ustedes le van a realizar a esta empresa, cuáles son los hallazgos relevantes a partir de ese método de diagnóstico que aplicaron a la empresa, y qué interpretación van a hacer ustedes de esos hallazgos. Luego van a hacer una conclusión o un mensaje de cierre. Aquí también lo que hay es un guión, como una guía, para que ustedes desarrollen la presentación en tiempo sugerido. Vuelvo y digo, estas son herramientas que yo les traigo aquí a la presentación, que de pronto la guía les dice, tiene que hacer un video de 5 minutos y tiene que tener esto, esto y esto, pero no les coloca el detalle de cómo lo pueden estructurar. Esto es opcional, ¿ya? La idea es que ustedes tengan como una guía, una orientación para poder elaborar ese guión, que es el que ustedes van a presentar a través del video. Deben contar con audio, iluminación, narrativa y apoyo visual. Ustedes pueden utilizar diapositivas en la medida que ustedes vayan hablando, que las diapositivas vayan pasando de una a otra y vayan mostrando la información que ustedes están explicando. Entonces, aquí hay un resumen de las dos actividades. La actividad 3 es un informe escrito, que es una actividad de producto, mientras que la actividad 4 es un video que es de desempeño. Les muestra cuál es la fuente central, cuál es el producto que finalmente deben entregar, la extensión, el formato y cuál es el instrumento con el que lo deben realizar. Entonces, deben tener en cuenta para entregar las actividades que deben consultar el material que se llama La empresa y la gestión de la información, que ya venimos socializando desde la sesión anterior y vamos a terminar de explicar. Deben leer la guía de aprendizaje 2, deben leer las fuentes que están dentro de la guía que les sugiere consultar sobre diagnóstico organizacional, tener en cuenta normas APA e instrumentos de evaluación de cada una de las evidencias. ¿Preguntas hasta aquí, chicos, o tienen claro lo que deben realizar en estas dos actividades? ¿Me confirman, por favor? Ok, no hay preguntas. Entonces, vamos a continuar con los temas. Terminamos hablando sobre la empresa y la gestión de la información en la sesión anterior, y cómo, cuál era el concepto de diagnóstico, para qué se realizaban los diagnósticos, qué herramientas podíamos utilizar nosotros para realizar esos diagnósticos. Ahora vamos a hablar sobre los instrumentos de recolección de información, la información que nos va a permitir a nosotros realizar los diagnósticos dentro de la empresa. Entonces, para abordar este tema de los instrumentos, deben tener ustedes en cuenta que todo diagnóstico, que en todo diagnóstico el fin es identificar y reconocer un problema específico. Lo que estamos buscando es identificar algo que está sucediendo en la empresa. Luego de definir qué áreas están vinculadas y de recopilar información pertinente y relacionada con el aspecto a tratar, se considera un diagnóstico lo que desarrollan las empresas. Todo plan de trabajo contiene elementos esenciales de acuerdo con este autor que se llama Gallardo, que él dice que se debe realizar, se debe identificar, los elementos son método, técnica e instrumentos para poder realizar una correcta recolección de la información. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, vemos en esta gráfica que los elementos de un plan de trabajo parten del método, el método es el procedimiento general de desarrollo de la empresa. El siguiente es la técnica. La técnica se refiere a las maneras de abordar distintas actividades de forma estandarizada. Y los instrumentos son los mecanismos para recoger la información de forma direccionada y organizada dentro de las empresas. Entonces, la función principal de los instrumentos de recolección de información es registrar fenómenos empíricos.
quedando registrados a través de la aplicación del instrumento utilizado que nos permita a nosotros dentro de la empresa tener información precisa, si ha sido diseñado de manera adecuada y pertinente. La recolección de esta información se debe realizar utilizando un proceso que se debe planear paso por paso. ¿Para qué? Para que se realice de manera estructurada y coherente y se puedan obtener los resultados que sean favorables para lograr esos objetivos de ese diagnóstico que se quiere realizar. Entonces, la búsqueda de la información se realiza basada en elementos de punto focal o situación objeto de estudio, el planteamiento de preguntas relevantes, variables intermitentes en el proceso, indicadores que permitan operacionalizar. Entonces, al diseñar instrumentos de recolección de información, siempre se recomienda que se haga la aplicación con el fin de evaluar que sean pertinentes a través de una prueba piloto, es decir, que se realice primero una prueba que permita identificar que ese instrumento de recolección de información sí es funcional, si nos va a permitir a nosotros tener la información de manera confiable para poder realizar esos diagnósticos de los hallazgos que vamos a encontrar. También se recomienda que se diseñe y se estructure el manejo de la información a partir de un diagrama de procesamiento de estos, ya que el cúmulo de la información que se espera obtener es bastante, entonces debe haber una estructura para poderla procesar, para poder tener como toda esa información, recopilarla y poder saber qué vamos a hacer con ella. Pues debe incluir un esquema de control de calidad para validar que la correlación entre los datos procesados y los datos recolectados se complete el proceso de veracidad de los mismos, tanto por el encuestador como el observador o el entrevistador. Entonces, no es simplemente obtener información y la voy depositando en una parte, sino procesarla y validarla que la información que yo estoy recolectando sea lo que, primero, lo que yo necesito y segundo, que esté correcta para yo poder tener un diagnóstico adecuado. Entonces, aquí nos dicen esta diapositiva que la información recolectada debe cumplir con características de confiabilidad, como les acabo de mencionar, debe tener validez definida como la propiedad del instrumento para medir o observar lo que se pretende de la investigación. Y estas condiciones son fundamentales. Esta condición de validez es fundamental para obtener la confiabilidad. Tengo que validar que la información es real, es precisa para poder confiar en los datos que tengo y poder realizar un diagnóstico. Entonces se habla de validez interna o credibilidad para referirse a la congruencia entre las observaciones realizadas en el trabajo de campo y la realidad tal como la perciben los sujetos. Entonces, hoy en día hay muchas disciplinas científicas que han incorporado la triangulación como uno de los procedimientos para asegurar validez y confiabilidad en la información que utilizan. Ahorita vamos a hablar de los tipos de triangulación. Esto se ha hecho creciente en las ciencias sociales, las ciencias biológicas, en las disciplinas tecnológicas y en algunas de las ciencias naturales. La triangulación no se reduce a lo metodológico o según la conocida clasificación de Dennison, sino que hay 4 tipos de triangulación. Entonces, ¿qué es la triangulación? Un proceso que se lleva a cabo, una herramienta que nos permite a nosotros cruzar, validar la información para identificar que sea confiable y que nos permita a nosotros trabajar de manera acorde a esos hallazgos, a esas necesidades que tiene el negocio. Aquí en pantalla les estoy presentando los diferentes tipos de triangulación. Entonces, se hace triangulación de datos, triangulación de teorías, triangulación de investigadores y triangulación de metodología. En la triangulación de datos, vemos que se realiza una comparación de los datos que provienen de distintas fuentes y están referidos en un mismo tema o fenómeno. Entonces, se presentan 3 subtipos: de tiempo, de espacio, de personas. Y estas últimas pueden ser analizadas en 3 niveles: nivel agregado, nivel interactivo y colectivo. Entonces yo tengo datos por lo menos de las ventas, de los balances, de los estados financieros, pero también tengo unos informes que me arroja el software de CRM sobre cuál es la gestión por cliente. Entonces yo puedo cruzar información de distintas herramientas y bases de datos para poder validar si la información es confiable. Triangulación de teorías. Esta es una técnica que aplica diferentes modelos teóricos a un consolidado de información o a un lineamiento conceptual. Se realiza con el fin de integrar métodos, teorías y datos condensados que se relacionan con la realidad. Aquí se analizan diferentes teorías, se integran para poder
mirar de qué manera estas están relacionadas con la realidad que yo quiero analizar. Triangulación de investigadores, esto utiliza observaciones recogidas acerca de una misma circunstancia o entorno, las cuales son presentadas con el fin de realizar una confrontación entre colegas, lo cual permite encontrar categorías consensuadas, precisar las interpretaciones acerca de los datos y garantizar calidad. Entonces, perdón, ya que hacemos grupos focales, nos sentamos con investigadores y aquí vamos a revisar esas interpretaciones sobre las observaciones realizadas por cada uno de ellos respecto a un mismo tema, respecto a una misma consulta, respecto a una misma validación. Y tenemos la triangulación metodológica, que es un proceso que utiliza diversas técnicas e instrumentos que provienen de un método particular y están relacionadas con el mismo objeto o fin del estudio. También se puede utilizar una combinación de técnicas entre la observación, la entrevista y el análisis de documentos, que permita tener una mayor solidez en la información, reduciendo el sesgo particular de los participantes vinculantes. Yo puedo a partir de estos tipos de triangulación hacer una combinación para poder todavía tener una mayor certeza de que la información que yo estoy analizando se encuentra correcta. Ahora, teniendo en cuenta los tipos de triangulación que ya tenemos definidos para poder validar los datos, a partir de los cuales nosotros vamos a hacer recolección de información, vamos a hablar ahora sobre los instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos que nos permiten a nosotros recolectar esos datos? Porque entonces hablamos de cómo los validamos, pero no sabemos cómo vamos a obtener esa información. Entonces tenemos instrumentos de recolección de información cualitativa y tenemos instrumentos de recolección de información cuantitativa. Entonces, en los de información cualitativa se requieren porque siempre hay que hacer investigación basada en la comparación. Entonces, se utilizan en proyectos donde se requiere demostrar una teoría, donde existe una variable dependiente o independiente, o proyectos de tipo social que analizan el comportamiento de las personas en un entorno determinado y diferente al sector al que correspondan. ¿Qué instrumentos aplican aquí? Aquí hacemos entrevistas, observamos al participante, hacemos análisis documentales, hacemos autorreportaje, categorización, triangulación y teorías fundamentadas, perspectivas de diferentes autores, documentos de archivo y fuentes gubernamentales y comunidades online. Mientras que en los instrumentos de recolección de información cuantitativa, estos instrumentos están orientados ya a obtener datos concretos y numéricos sobre una variable o situación que se quiere estudiar, como cuáles hacemos entrevistas, hacemos cuestionarios, encuestas físicas en línea, hacemos observación pero cuantitativa, trabajamos con documentos de archivo y fuentes gubernamentales, hacemos grupos focales presenciales y en línea, comunidades en línea y experimentos de laboratorio. ¿Cuáles son las técnicas que nosotros aplicamos para recolectar la información? Entonces, esas técnicas de recolección de información corresponden a qué procedimientos se eligen para adelantar una investigación de cualquier orden, para garantizar que la técnica que se escoja permita que se alcance el objetivo. Entonces tenemos encuesta, observación, entrevista, recopilación documental, autorreportaje, triangulación y teoría fundamentada y comunidades online. Aquí ustedes van a ver la relación entre las técnicas y los instrumentos. Entonces, si yo quiero hacer una investigación de una encuesta para obtener datos, entonces el instrumento que yo voy a utilizar es un cuestionario. Si yo voy a hacer una entrevista, el instrumento que puedo utilizar es una guía de entrevista. Si voy a hacer una observación a través de la técnica de observación, voy a utilizar como instrumento una guía de observación. Si la técnica que voy a utilizar es análisis documental, entonces los instrumentos son las fichas que me permitan a mí hacer la anotación o el chequeo de la información que estoy analizando. Cuando es análisis de contenido, entonces se realizan cuadros de registro. Entonces, importante que ustedes esta diapositiva que les estoy presentando la tengan presente y en cuenta, porque para cada técnica de investigación, de investigación, sí, aplicada a la empresa, hay un instrumento que se utiliza para poder llevar a cabo esa técnica de recolección de datos. Entonces, nosotros
también vamos a ver que dentro de las empresas y por fuera vamos a tener que interactuar o trabajar con grupos de interés, que son grupos de personas que hay dentro de la organización y tienen objetivos propios, ya sean accionistas, inversionistas, directivos, empleados, y estas personas mantienen vínculo con la empresa como resultado del planteamiento de objetivos estratégicos. Estos grupos de interés llegan a consensos, delegan funciones, reafirman responsabilidades individuales y los resultados de esas responsabilidades van a incidir en el desempeño de la empresa y en el logro de los objetivos. Entonces, cada persona que pertenece a los grupos de interés tiene una formación, tiene una experiencia, tiene habilidades, destrezas, así como debilidades, y se deben tratar de manera adecuada para que aporten a la consolidación de un buen equipo de trabajo y de la organización. ¿Ah? Si ellos esconden o ignoran de pronto alguna debilidad, alguna oportunidad de mejora, pueden causar daños no solamente a nivel de ellos, sino también a nivel de la organización, impactar de manera negativa el desempeño de la organización. Entonces, hay grupos, como les decía, internos, externos, primarios y secundarios. En los grupos internos, vemos que estos grupos tienen algún vínculo con la empresa, como clientes, proveedores, entidades financieras, comunidad local, organizaciones gremiales, entre otros, entes de control, etcétera. En los grupos de interés interno está la organización, están los accionistas, directivos, empleados. En los primarios, esto se puede identificar por el tipo de relación que mantienen con la empresa, por ejemplo, contratistas. Si yo tengo unos contratistas que se encargan de realizar actividades específicas en un periodo de tiempo, estos clasifican dentro de los grupos de interés primario. Y en los grupos de interés secundario se identifican por el grado de influencia que ejercen en la organización de manera informal. Entonces, quizás pueda tener alguna relación con la empresa, pero no genere una influencia, un impacto directo con los procesos organizacionales. Entonces, es importante que todas las empresas realicen un análisis estratégico de estos grupos de interés, que se identifiquen quiénes lo integran, dependiendo del tipo de negocio, cuáles son esos grupos de interés que integran el negocio, y esto es fundamental para que la empresa pueda potencializar la existencia de esos grupos para beneficio de acuerdo con los objetivos que se habían trazado, ya que los participantes pueden pertenecer a diferentes grupos de interés, defender los objetivos y pueden hacer también apoyar en todo lo que tiene que ver con el diagnóstico de nuestro empresarial dependiendo de los objetivos y las necesidades que tenga la empresa. Pueden realizar valoraciones sobre impactos de los objetivos de la empresa. Entonces, los grupos de interés prácticamente son eh, socios, empleados, internos, externos, que nos van a ayudar a nosotros como organización a alcanzar los objetivos. Cada grupo va a tener un enfoque diferente y por eso es que es importante que nosotros identifiquemos cuáles son esos grupos de interés que existen para que cada uno se concentre o trabaje por objetivos que estén relacionados con las áreas con las que ellos interactúan, las metas que están descritas dentro de esas áreas, que a su vez tienen que ir alineadas con la planeación estratégica general de la organización. Entonces, chicos, este era como la partecita que a mí me hacía falta explicarles sobre las últimas dos evidencias y la información sobre los diagnósticos empresariales. Habíamos hablado sobre diagnóstico, herramientas de diagnóstico, pero no hemos hablado sobre las técnicas, los instrumentos y los grupos de interés. Quiero saber si hasta aquí ustedes tienen alguna pregunta, tienen alguna duda sobre estas dos evidencias, sobre el material o sobre algo adicional relacionado con el proceso de formación. ¿Me confirman, por favor? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ya con este encuentro ustedes cuentan con, bueno, yo creo que no les he cargado la grabación del lunes, voy a subirlo ahorita y esta para poder desarrollar todas las evidencias técnicas de la actividad de proyecto 2 fase 1. La próxima semana, el lunes, es lo más probable que les esté publicando el anuncio con el cronograma de las sesiones del mes de septiembre.
y se esté colgando el cronograma de la fase 2 que iniciamos también ahora en el mes de septiembre para que ustedes puedan validar estas evidencias, esas competencias que vamos a estar trabajando durante el desarrollo de esa fase. Y pues ahorita la invitación es a que avancen, a que entreguen las actividades que tengan pendientes. Y la próxima semana, muy seguramente en la primera reunión que vamos a hacer, la van a estar desarrollando nuevamente conmigo. Vamos a estar revisando los avances respecto a las entregas de la fase 1 y dando las primeras indicaciones sobre el inicio de la fase 2. Entonces, bueno, veo que Sandra está escribiendo en el chat. Quiero saber si tienen alguna pregunta. Tengo Buenas una tardes, instructora. consulta. ¿Quién me está hablando, Sandri? Laura. No, un momentico, Laura, espera. Tengo una consulta. ¿Cuáles son las actividades que hay que presentar el 3 de septiembre? También incluye las de la fase 2. Sí. Ok, las actividades que deben presentar el 3 de septiembre hasta el 3 de septiembre son las evidencias de la actividad de proyecto 1 y actividad de proyecto 2. Recuerden que la fase 1 está conformada por dos actividades de proyecto, la 1 y la 2. Fase 2 es la que vamos a comenzar el 3 de septiembre, que esa fase 2 está conformada por actividad de proyecto 3 y actividad de proyecto 4. Entonces es importante que tengan claro, lo que tienen que entregar son las actividades de proyecto 1 y 2. Ahora sí, Laura, adelante. Sobre eso quería preguntarle, instructora, porque, o sea, personalmente estoy atrasada porque, o sea, son bastantes investigaciones y lecturas como tal de cada área. Entonces, para ver si nos van a modificar, esa es la única fecha que hay. Bueno, yo recibí un comunicado que me envió Sarita, la monitora, sobre la preocupación que ustedes de manera general tenían por la entrega de las actividades y pues teniendo en cuenta todos los inconvenientes técnicos que hemos tenido, bueno, que tuvimos al inicio de la formación y con algunas de las grabaciones y presentaciones de los encuentros sincrónicos. Yo le decía a ella que ahora lo que es las fechas, o sea, las fechas que están en el cronograma no se pueden modificar, porque esas fechas son fechas que están parametrizadas en Sofía, que ya desde el momento en que cargan la ficha, la semilla y los matriculan, ya eso queda con un cronograma establecido. Entonces, las fechas como tal no se pueden modificar. Eso quiere decir que si nosotros finalizamos la fase 1 el 3 de septiembre, yo el 4 tengo que estar iniciando la fase 2. O sea, ya yo publico el cronograma y nosotros vamos haciendo las clases, las sesiones de la fase 2. ¿Qué sí podemos hacer como equipo ejecutor? Nosotros podemos ampliar el plazo para entregar las evidencias de la fase 1. Eso quiere decir que arrancamos la fase 2, pero dejamos disponible, habilitada en la plataforma hasta un tiempo, dependiendo de qué tan atrasados estén ustedes, se deja habilitada la fase 1 para que ustedes la puedan continuar trabajando y después inicien con la 2. Va a llegar un momento en que ya la fase 1 va a desaparecer, ya ustedes no la van a poder ver porque ya se va a haber considerado que ha pasado un tiempo pues suficientemente prudente para que entreguen las actividades. Yo no les puedo decir hoy hasta cuándo se las voy a extender, porque lo que yo le respondía en el correo es, si nosotros somos flexibles, yo quiero que todos aprueben, soy consciente de que hubo un retraso por temas técnicos que también son ajenos al equipo ejecutor, ya son temas que maneja directamente el centro de formación, pero nosotros sí podemos ser flexibles con los aprendices para que puedan entregar las actividades. Sin embargo, hoy yo no les puedo decir hasta cuándo es el plazo porque yo tengo que cerrar la fase 1, o sea, no se las voy a inhabilitar. Voy a hacer el cierre cuando ya yo el 3 de septiembre baje el informe y ya yo tenga claro quiénes aprobaron
quiénes no han aprobado, los que no han aprobado, qué tanto les falta, porque no es lo mismo que yo baje el informe del 3 y vea que me faltan 40 aprendices por aprobar, pero a esos 40 aprendices le faltan 3 evidencias. Entonces yo no les voy a decir, no, un mes para hacer las 3 evidencias. Ya, diferente a que yo vea que hay entonces 10 aprendices, pero que les falta prácticamente las 16 evidencias de la actividad de proyecto 2. Entonces ya esos aprendices, ya yo les tengo que hacer es un plan de mejoramiento, porque ya no es un tema de tiempos, porque si bien hay un tema de que empalmamos inducción con etapa lectiva, las actividades tienen unas horas. Nosotros sabemos más o menos cuánto tiempo adicional se requiere para desarrollar cada actividad. Entonces ya yo ahí es donde entro a analizar la situación en particular de cada uno de los aprendices que no aprueben y ahí se les dice que hasta cuándo queda habilitada la fase para todos y aquellos que estén muy atrasados, que tengan pendientes por entregar 15, 16, 20 evidencias, ya el manejo es completamente distinto. O sea, les queda la fase habilitada igual, pero ya el manejo es distinto porque ya se tienen que comprometer a entregar esa cantidad de evidencias hasta el plazo que vaya a estar habilitada a través de un plan. Entonces, no quiero que estén como angustiados y enviando de pronto por enviar y entonces me va a coger el tiempo. No, trabajen dentro de los tiempos que les sugiere el mismo cronograma. El cronograma está por horas, está por días, está por tiempo. Y lo que les quede pendiente al cierre de la etapa lectiva, de la, perdón, de la fase 1, pues ya yo voy a estar en el mismo anuncio donde cierro la fase 1, les voy a estar colocando hasta cuándo va a quedar disponible en la plataforma. ¿Da? No sé si me hice entender. Sí, instructora, muchas gracias. Listo. ¿Algún otro que tenga alguna pregunta relacionada con este tema o con algún otro tema de la formación? Profe, buenas tardes. A mí me gustaría Buenas tardes. saber, por ejemplo, la actividad, la explicación que no le he podido encontrar de la lista de verificación de aspectos claves. No sé en qué grabación está en Sajuna y no la he podido ubicar. Lista de verificación de aspectos clave. Vamos a buscar. Ujú. Lista de verificación de aspectos claves. Eh, Esta es la de la actividad de proyecto 1. Momentico. Esa está en la sesión que se hizo el 30 de julio a la 1 de la tarde. 30 de julio, 1 PM. A la 1 p.m., sí. Sesión sincrónica, ahí está el número de de la actividad, o sea, en la grabación encuentra el código de la actividad, ya te la voy a colocar aquí en el chat. 30 de julio, 1 p.m. Perfecto, profe, muchas gracias. Con gusto. Veo que por ahí Wilson también tiene la mano levantada. Wilson, adelante. Hola, instructora, ¿cómo está? Bien, ¿cómo estás tú? Bien, bien, gracias a Dios. Instructora, no, digamos que quería agregar algo con lo que usted estaba comentando relacionado con los tiempos de entrega, con todas estas actividades que hay pendientes. Bueno, lo que yo he visto y he notado en el grupo, obviamente me incluyo, es que el tiempo que se está manejando a nosotros, yo siento que no nos va a alcanzar. Nosotros, bueno, la mayoría de las personas que está acá, o hablo por mí, escogí esta modalidad de estudiar virtual, creyendo que iba a ser un poco más fácil la entrega de trabajo, las actividades, todo esto. Realmente, aunque yo he avanzado bastante, siento que está siendo bastante complejo para nosotros. Hay muchísimas personas acá que trabajan, que tienen muchísimas actividades pendientes por hacer día a día y el tiempo no nos está dando. Nosotros hablando con Sarita, Sarita nos comentaba de que
bueno, la primera fase era como la que tenía más cosas por hacer que la segunda. Entonces, en ese sentido, o sea, nosotros sí, bueno, yo hablo personalmente de mí, sí me he frustrado un poco al inicio de todo, porque no me quiero quedar por fuera. Yo soy egresado del SENA del 2018, 2019, si no lo recuerdo. Y pues realmente para mí ha sido un reto retomar nuevamente, cumplir a cabalidad con todas las actividades que hay por entregar, pero como le digo, realmente ha sido bastante difícil, hay que hacer bastantes cosas así, hay que leer muchísimo, hay bastantes actividades por entregar, son bastante extensas, la verdad. Bueno, sí, entiendo tu preocupación, Wilson, y en parte Sarita tiene razón con lo que ella menciona. Los tiempos están establecidos con base a unas horas que a nosotros nos sugiere la semilla. Entonces, digamos que tuvimos la coyuntura de la primera fase, de que comenzamos, y aparte de que comenzamos el programa y teníamos una cantidad de actividades, se nos juntó con que no pudimos cerrar la inducción, porque no teníamos acceso a la plataforma, porque pues ya son temas técnicos de los cuales ya hemos conversado anteriormente. Para que más o menos tengan un parte de tranquilidad. Nosotros comenzamos la fase 2. La fase 2 la comenzamos, pusieron el cronograma, el 4 de septiembre. Y esa fase tiene dos actividades de proyecto. La actividad de proyecto 3 y la actividad de proyecto 4. La actividad de proyecto 3, que es la que vamos a comenzar también el 4 de septiembre, termina el 4 de enero del 2027. Ya estamos hablando de que vamos a tener octubre, noviembre, diciembre, 3 meses para desarrollar 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 evidencias. O sea, un promedio más o menos de una evidencia de ¿qué? De una evidencia cada 3 días. Un promedio, más o menos, de una sola evidencia cada 3 días. Ya, obviamente, ustedes, cada uno dentro de sus tiempos, si yo puedo entrar 2 veces a la semana y ese día que entro mando 2, 3 actividades, pues ya yo mando 2, 3 actividades. Ya yo sé que antes del 1 de enero del 2027 debo haber completado las 27 evidencias. Pero sí, el plazo ya es mayor. Ya ustedes van a ver que de pronto no vamos a estar haciendo tantas sesiones a la semana, porque entonces salgo de la sesión con la profe Cinta y entro a la sesión con la profe, y porque tenemos que explicar todas las actividades de la fase, ¿no? Ya nosotros también, los instructores, nos organizamos en ese espacio de 3 meses para poder todas las semanas estar realizando encuentros donde se expliquen las actividades, se expliquen los temas y que ustedes puedan ir avanzando de una forma más tranquila con el programa de formación. De la misma fase 2, la actividad de proyecto 4, entonces estaría comenzando el 5 de enero, la 3 termina el 4 de enero, la 4 estaría comenzando el 5 de enero del próximo año y tiene fecha de finalización del 6 de abril. O sea, estamos hablando febrero, marzo, abril, 3 meses más. Y esta actividad de proyecto 4 tiene muchas evidencias menos que la anterior. Esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. No tiene muchas menos, tiene 25 actividades que ustedes van a desarrollar en 3 meses más. Estamos viendo un promedio de 3 meses entre cada una de las fases, excepto, pues ahora estamos hablando que nosotros comenzamos en julio, agosto, septiembre, o sea, no tuvimos ni 2 meses para completar la inducción y completar la primera fase, o sea, el tiempo es más corto. Entonces, no quiero que esto les genere como esta angustia, precisamente por eso mismo les estoy diciendo, yo no les voy a cerrar la fase 1 apenas iniciemos con la 2, pero tampoco les puedo decir hoy cuánto tiempo van a tener para hacer la fase 2. ¿Por qué? Porque una cosa es de pronto Wilson, que cerramos la fase, le faltan 5 actividades, 6 actividades, que es más o menos la media yo aquí sacando cuentas por encima, que es más o menos la media
de lo que a él le tiene que quedar restando, teniendo en cuenta pues los retrasos que tuvimos, a una cosa, decir yo, Juanchito Pérez, que de las 18 evidencias de la primera actividad de proyecto y las 17 de la segunda, nada más ha entregado 3. O sea, ahí, no, ahí ustedes no me pueden decir, no, es que yo estoy preocupado porque yo tengo estos compromisos y nada más he podido entregar 3 evidencias. O sea, has tenido 2 meses para entregar un número significativo de evidencias. Entonces, yo entiendo obviamente que ustedes estudian virtual, que tienen otras ocupaciones, precisamente por eso es que aquí somos flexibles, pero necesitamos saber garantizar que esa flexibilidad no se convierta en, de pronto, un arma de doble filo para nosotros, porque va a llegar un momento que para ese aprendiz que nada más ha entregado 3 evidencias al cierre de la fase, no va a ser sostenible, así sea que yo le alargue los plazos y no va a lograr colocarse al día con las actividades siguientes. ¿Y qué pasa? Va a pasar algo y es que cuando ya llegamos a la última fase del programa, que es la fase 4, la última actividad de proyecto, ya yo no puedo extender los plazos, porque ahorita yo comencé diciéndoles a ustedes que las fechas estaban en Sofía, y en Sofía dice que la etapa lectiva acaba el 6 de abril del 2028. Eso quiere decir que la productiva ya comienza el 7 de abril del 2028 y así está en Sofía. Entonces, el 7 que arranca la productiva, arranca con los aprobados. Y ya eso no arranca con Cintia, con que la profesora tal, eso arranca con el instructor de seguimiento de etapa productiva. Entonces, si yo no tengo aprobada la etapa lectiva, yo no puedo pasar a la productiva. Ay, pero es que la profesora me dijo que yo me podía poner el día después y después y después. No, porque entonces va a haber un momento en que ya no va a poder, no van a alcanzar a colocarse al día con las actividades. Entonces, Sí, es que, por bueno, el, sí, es que, bueno, lo importante yo creo que acá, instructora, usted como la líder del programa y todo esto, es que usted también tenga conocimiento de qué nos sucede, qué estamos sintiendo, qué nos está pasando, qué nos preocupa, porque la idea es como expresarlo, ¿cierto? No quedarnos callados de que sí entendemos todo, de que todo está bien. Entonces, usted como líder, pues nosotros, a mí me gusta expresar lo que siento, me gusta tener claridad de cómo se va a proceder, qué pasaría, porque como le digo, o sea, yo soy egresado del SENA. Obviamente reconozco que el SENA es muy bueno. Y, o sea, en su momento me frustré, me estresé bastante porque, o sea, no me quiero quedar por fuera, quiero seguir avanzando. Esto es una oportunidad que no puedo dejar pasar. Entonces, también he visto que los compañeros como que se sintieron así, no se quieren quedar por fuera. Entonces, la idea tampoco de esto es que nosotros lleguemos a un punto donde vamos a estar tan frustrados que no vamos a poder hacer nada ni seguir avanzando. Entonces, no es lo ideal. Entonces, nosotros como aprendices y pues lo hicimos y hicimos saber a Sarita, le expresamos qué estábamos sintiendo, qué nos estaba pasando para ver cómo se podía solucionar o ayudar. Obviamente nosotros tenemos claridad de que hay que cumplir con con todas las entregas, si es en el menor tiempo posible, perfecto. Pero también entendemos que hay personas que no tienen la misma facilidad, que de pronto están un poco más atrasados, les cuesta entender un tema de pronto, o sea, les cuesta entender un poco más los temas, hay otras personas que los entienden perfectamente. Entonces, todo esto pasa y es importante expresarlo. sí, claro, no, estoy completamente de acuerdo. Y por eso es que cuando nosotros nos reunimos, bueno, de pronto yo vengo acá, les traigo una propuesta, unos temas, pero yo siempre les estoy preguntando, es claro, no solamente lo que estoy hablando de la clase como tal, sino también aprovechar estos espacios precisamente para lo que estamos haciendo. Porque yo sí recibí el comunicado de Sarita y me generó mucha, digamos, como inquietud que esto les ocasione angustia, obviamente, como dices tú, porque de pronto es algo desconocido y es válido, pero lo que mi mensaje hacia ella fue tranquilos, nosotros no vamos a, nosotros no los o sea, nuestro objetivo como equipo ejecutor no es corchar a nadie, todo lo contrario, por eso y ni siquiera va con el objetivo del SENA como tal, porque si ese fuera el objetivo, nosotros no les diéramos a ustedes la oportunidad de enviar la evidencia corregida, no le hiciéramos la observación hasta que apruebe, sino que simplemente no aprobó y punto. Nosotros aquí lo que queremos es llevarlos a ustedes dentro de un proceso, ¿verdad? Hay cosas que de pronto porque desconocemos, como te acabo de mencionar, Wilson, o nos generan cierta incertidumbre. Entonces, no dejemos, no desaprovechemos estos espacios para preguntar, para aclarar las dudas. Quizás si ustedes hubieran manifestado en algún encuentro
yo les hubiera dicho, mire, pasa esto. Ahora, lo único que yo hoy no les puedo decir es hasta cuándo van a tener plazo para enviar las actividades, sino trabajen hasta el cierre en lo que más puedan avanzar. En lo que más puedan avanzar no quiere decir en entregar por entregar, sino en lo que yo pueda adelantar con los tiempos con los que yo cuento para desarrollar las actividades. El plazo no se los puedo decir hoy, no porque yo no quiera, no porque entonces quiera que ustedes estén angustiados hasta que ya yo diga cuándo, sino que yo tengo que evaluar. Para yo poder dejar la fase abierta, yo tengo que dejar como una justificación que quede soportada por si a mí el coordinador me dice, mira, Cintia, nosotros prácticamente los representamos a ustedes. Entonces también con la coordinación me dice, Cintia, la fase 1 finalizó desde el 3 de septiembre, estamos a 10 de octubre y tú tienes esa fase todavía abierta en Sayuna, ¿qué pasa? Entonces yo le digo, bueno, mira, coordinadora, aquí está el informe, pasó todo esto al cierre, yo no tenía ni siquiera el 20% de aprendices aprobados, con todo me reuní, con los que les faltaba poquito, bueno, definimos qué íbamos a hacer, con los que les faltaba mucho se les hizo estos planes de mejoramiento, estas son las fechas, yo debo documentar una información y eso yo no lo puedo hacer sino hasta que ya yo cierre la fase. O sea, cierre quiere decir, vuelvo y les digo, no que no se las voy a habilitar, sino que ya pase la fecha límite y ya yo pueda emitir los informes, ¿ya? Que quede como soportado ese plazo que se les va a otorgar a ustedes con la información estadística, los avances académicos y cómo van ustedes respecto a la ficha. Entonces, la próxima semana van a saber hasta cuándo van a poder estar trabajando en esta primera fase. Y la segunda fase, ya ustedes saben que igual sí o sí comienza la otra semana, pero que tienen 3 meses, o sea, tienen hasta enero. Con el digamos, el valor agregado, por decirlo así, que nosotros en diciembre, los instructores, salimos a vacaciones. Ya, nosotros terminamos contratación el 20, 19, no recuerdo, de diciembre y regresamos a finales de enero. Entonces, normalmente en ese periodo, que es el único receso que tenemos los instructores del año, nosotros dejamos todo habilitado, así sea que haya cerrado, así sea, les queda habilitado ese periodo hasta la fase, obviamente hasta donde están, hasta la actividad que van, y ustedes van a poder adelantar en ese mes y medio que nosotros no vamos a estar, van a poder continuar cargando evidencias sin que haya un avance en el cronograma de las actividades porque no van a tener instructor, no va a haber quienes respondan los correos, no va a haber quienes respondan las evidencias, uno les coloca un anuncio, les dice que es disponible para que ustedes trabajen adelante, se coloquen al día y nos vemos a finales de enero. Ya en finales de enero o cuando nos contraten, nosotros, si soy yo otra vez como instructor líder en la ficha, entonces entramos todos a calificar lo que venga acumulado y ya hacemos un primer diagnóstico y publicamos y continuamos con el cronograma de la formación. Entonces, es eso, o sea, que cuando tengan ese tipo de dudas, lo manifiesten, no importa que la reunión sea para una actividad, los encuentros sincrónicos son encuentros sincrónicos, tienen un objetivo específico, explicar una clase, elegir al vocero, hacer la inducción de la etapa productiva, hablar sobre la formación. No necesariamente tiene que ser que yo venga aquí a exponerles un tema y yo hablo, y ustedes tienen muchas otras inquietudes que no manifiestan a través de este espacio. Ah, bueno, listo, listo. Sí, señora, muchísimas gracias por todas esas aclaraciones. Listo, Wilson. Entonces, yo, bueno, les voy a colgar igual también esta grabación, voy a colgar la del lunes que está pendiente. Y la próxima semana ya estaremos hablando de los plazos, del inicio de la fase 2 y de los plazos que vamos a manejar para que puedan terminar con tranquilidad lo que tengan pendiente de la fase 1. ¿Ok? Quiero saber si tienen alguna pregunta, alguna duda.
Bueno, chicos, entonces espero haberles aclarado las dudas que tenían hasta el día de hoy. Nos vemos en un próximo encuentro y les quedo pendiente cargarles la grabación para que puedan consultar lo último que estaba pendiente por explicarles. Les deseo una feliz tarde, que estén muy bien.